Continuamos con la resolución de los ejercicios. A ver, hallar la longitud del arco CD. Del arco CD. Como tú puedes apreciar ahí, es similar a lo que nosotros hemos visto en la parte teórica. Voy a recordar con el gráfico que tenemos en la parte teórica. A ver, O, A, B, C, D. Si conocemos el arco CD, por decir A, AB, B, y la distancia entre los dos arcos D, nosotros podemos calcular ese ángulo. Entonces decimos el ángulo es igual a A menos B, todo eso sobre D. ¿Correcto? Y miren pues, justamente nos permite poder hallar la longitud del arco CD. Aplicamos. ¿Quién es el ángulo? ¿Nos dan? Sí, sí nos dan. 2pi. 2pi es igual. ¿Quién es A? A es justamente la longitud del arco CD, pero que no lo conocemos. Y le vamos a poner longitud del arco CD. Menos. ¿Quién es B? B es 8pi metros. 8pi metros. Profe, ahí está 8 metros. Sí, correcto. Pero debe ser 8pi metros. 8pi metros. Todo eso sobre quién? Sobre D. ¿Quién es D? El espacio entre las dos longitudes de arco. ¿Correcto? Que viene a ser 2 metros. Multiplicamos 4pi metros, longitud del arco CD, menos 8pi metros. Pasa a sumar, la longitud del arco CD es igual a 12pi metros. Calculado el problema número 9. Problema número 10. Hallar la longitud de AB. Nos piden hallar esta longitud del arco. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es hallar alfa. ¿Por qué? Porque justamente los ángulos están en función alfa. Pero tú sabes que acá forma un ángulo de 90 grados. ¿Qué vamos a hacer entonces? Decimos lo siguiente. Alfa más 2 alfa es igual a 90 grados. ¿Correcto? A 90 grados. O también podríamos decir, ¿por qué no? Igual a pi medios en radianes. En radianes sería pi medios. Acá ¿cuánto va a ser? 3 alfa. 3 alfa es igual a pi medios. Entonces alfa será igual a pi sobre 6. ¿Correcto? Pi sobre 6 viene a ser el ángulo alfa. Pero necesitamos el ángulo 2 alfa. ¿Correcto? Entonces 2. El angulito, vamos a poner acá el ángulo. Es igual 2 por alfa. ¿Pero quién es alfa? Pi sexto. Simplificamos y nos queda pi tercio. Ese es el ángulo. ¿El radio se conoce? Sí, es 12 metros. ¿Y con qué fórmula vamos a calcular? Justamente con la formulita longitud es igual a θ por R. Ahí está la formulita. L es igual, longitud del arco AB es igual al ángulo pi sobre 3 por el radio. ¿Quién es el radio? 12 metros. La longitud será igual 2 entre 3, 4. 4 pi metros. Problema número 11. Dada la circunferencia de 24 metros de radio,
el radio es igual a 24 metros. 24 metros. Encontrar la longitud del arco subtendido por un ángulo central que es 2pi o 2/3 de pi. Longitud es igual al ángulo θ por r. ¿Correcto? Ahí está la formulita. La longitud del arco AB es igual a ¿quién? Al ángulo 2/3 de pi radianes. ¿Por quién? Por el radio. ¿Pero cuánto es el radio? 24 metros. Simplificamos. Tercia 1, tercia 8. Longitud del arco AB es igual a ¿quién? 8 por 2, 16. 16 pi metros. Continuamos. Nos está diciendo en el problema 12 si A o B y C o D son sectores circulares. Me piden hallar L1 más L2 más L3. En sí nos piden hallar la longitud de los arcos. Pero nosotros estamos viendo acá que los ángulos están en sexagesimal y centesimal. Vamos convirtiéndolo a radianes. Entonces vamos a convertirlo a radianes. Vamos a poner 30 grados, lo que es θ1. Vamos a ponerle θ1 es igual a 30 grados sexagesimales. Lo convertimos a radianes. Ya saben que es multiplicando por el factor de conversión, pi sobre 180. Simplificamos. Los graditos, los ceritos también se van. Le sacamos tercia 1, tercia 6. Por lo tanto, me queda pi sobre 6 radianes. De la misma manera, hacemos para θ sub 2. θ sub 2 es igual 50 grados centesimales. Lo multiplicamos por el factor de conversión. Ustedes ya saben que es pi sobre 200 grados centesimales. Los graditos G se van. Uno de los ceritos también. Le sacamos quinta 1, quinta 4. Pi radianes sobre 4. Hemos calculado los ángulos en radianes. Recién vamos a hallar L1. Entonces decimos de la siguiente manera. L1. ¿Quién va a ser L1? L1 es igual al ángulo, que es 50 grados centesimales, pero en radianes pi cuarto. Pi cuarto por el radio. ¿Pero quién es el radio? Sabemos que de O hasta E es 12 metros. Acá también es 12 metros. Por 12. El radio es 12 metros. Esto es igual 12 entre 4, 3 pi metros. Calculamos L2. L2 viene a ser igual. Longitud del arco L sub 2 será igual a ¿quién? A ver, el ángulo 30 grados sexagesimales, que viene a ser en radianes pi sextos. Pi sextos por el radio 12 metros. 12 metros. 12 entre 6, 2. 2 pi metros. Calculamos L3, la longitud del arco, que viene a ser de CD. El ángulo es el mismo, de 30 pi sextos en radianes por el radio. ¿Cuánto sería el radio? De O hasta D. Me dice que son iguales, entonces acá también será 12 metros. Por lo tanto es 24 metros es el radio. La suma, ¿no? De O hasta D, que es el radio. 24 entre 6, 4. Por lo tanto tendremos 4 pi metros. Luego
la suma de L1 más L2 será 3 pi metros más 2 pi metros más 4 pi metros. ¿Cuánto nos da? 3 más 2 más 4. Sería 9 pi metros. Muy bien, está resuelto entonces el problema número 12. Problema número 13. A ver, chicos, atentos al ejercicio número 13. Hallar la longitud de una circunferencia si el ángulo central de un radián subtiende un arco de longitud 6 pi metros. Entonces el ángulo central, interpretando el problema, me dice que es un radián, un pi radián. ¿Qué más? Me dice que la longitud del arco es 6 pi metros. Muy bien. ¿Qué me piden calcular? Me piden calcular o hallar la longitud de una circunferencia. Y tú sabes muy bien que la longitud de la circunferencia, ¿cuál es la formulita para calcular? 2pi por r. 2pi por r. Muy bien, esa es la formulita. Nos falta calcular el radio. Entonces, de acá nosotros podemos calcular el radio. Pero ¿cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Longitud es igual al ángulo θ por r. ¿Conocemos la longitud? Sí, la conocemos la longitud. Entonces, ¿quién es la longitud? Longitud es igual a 6 pi metros. Vamos a reemplazarlo en la formulita. 6 pi metros igual al ángulo θ, que viene a ser pi radianes. Queremos hallar el radio por r. Simplificamos pi. El radio, ¿cuánto será? 6 metros. Ese es el radio. Pero me piden calcular la longitud de la circunferencia. Profe, ¿usted ha calculado con la otra formulita longitud θ por r? Claro, porque nos están dando acá, en este sector circular, la longitud, que es el pi metro, y el ángulo central, que es pi radianes. Hallamos el radio, que nos va a permitir con ese radio poder calcular con la fórmula de longitud de la circunferencia justamente lo que nos pide. Luego, longitud de la circunferencia es igual 2pi por r. ¿Pero quién es r? 6 metros. Por 6 metros. Longitud de la circunferencia, 12 pi metros. Ahí está resuelto el problema 13. Ahí están los problemas, los últimos ejercicios que vamos a resolver. Problema 14. Hallar la longitud de un arco de un sector circular de ángulo central de 45 grados hexagesimales. Tenemos ahí el radio también, que no lo sabemos, creo. A ver, todavía aún no sabemos cuánto es el radio, y tampoco la longitud, que obviamente eso nos están pidiendo. La longitud del arco. Vamos a denominarlo OAB. Sector circular OAB. O A o B. Muy bien, chicos. Entonces, lo primero que vamos a ver acá, tenemos un dato que es la longitud de la circunferencia, 600 pi metros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La formulita. ¿Cuál es la formulita de la longitud de la circunferencia? 2pi por r. Esa es la formulita. ¿Cierto? ¿Conocemos quién es la longitud de la circunferencia? Sí, nos están dando 600 pi metros. Profe, ¿para qué vamos a utilizar esa formulita? Justamente para hallar el radio. Para hallar el radio. 2pi r. Pi se simplifica. ¿Nos quedará cuánto? 600 metros es igual a 2r. ¿R cuánto es?
600 entre 2, 300. 300 metros. Es el radio. Ahora, ¿qué más? Nos piden hallar la longitud. La longitud del sector circular. Longitud es igual a θ por r. La otra formulita. El ángulo, si observamos, está en sexagesimal. Lo tenemos que convertir a radianes. θ es igual 45 grados sexagesimales, multiplicamos por el factor de conversión, que viene a ser pi sobre 180 grados sexagesimales. Simplificamos los graditos. 45ava, 1, 45ava de 180 viene a ser 4. El ángulo en radianes, pi radianes sobre 4. Luego, hallamos la longitud que nos están pidiendo. Longitud es igual al ángulo pi sobre 4 radianes. Por el radio, ¿cuánto es el radio? 300 metros. 300 metros. ¿Correcto? Le sacamos la mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 300 nos va a dar 150. Y mitad 1, mitad 75. Respuesta: 75 pi metros. Resuelve el problema 14. Problema número 15. De la figura hallar A sobre B. Chicos, concéntrense para que puedan entender este ejercicio. Me voy solamente a concentrar en el sector circular COD. Prestando atención. Sector circular COD. En ese sector circular. Acá me están dando, según el gráfico, me están dando A, que es el radio, X, que es la longitud de arco. Obviamente, este A lo están dando en el gráfico. Lo están dando. El radio es A. La longitud del arco es X. Entonces, podemos hallar nosotros el ángulo. Vuelvo a repetir. Este A viene a ser el radio, que nos están dando ahí en el gráfico. Ustedes ya tienen la separata. ¿Correcto? La longitud del arco es X. ¿Cuál es la formulita que vamos a utilizar? Longitud es igual al ángulo θ por r. Esa es la formulita. ¿Puedo despejar el ángulo θ ahí? Sí. Entonces decimos, θ es igual a la longitud sobre el radio. Y puedo hallar el ángulo. Puedo hallar el ángulo en función a A y en función a X. Entonces decimos, θ es igual. ¿Quién es la longitud? En el sector circular, vuelvo a repetir, en el sector circular COD, la longitud de arco es X. ¿Y quién es el radio? A. A esta expresión le voy a poner 1. Ahora, este mismo ángulo lo puedo calcular también de otra manera. Si ustedes recuerdan, hay un gráfico que ya lo hemos visto en la parte teórica y también en algunos ejercicios. Voy a hacer el gráfico para darle la formulita. Ese ángulo θ, si acá es A, si supongamos esto es A, esto es B y acá es D, ¿no? Entonces podemos hallar el ángulo θ. Decimos θ es igual. Para que no se confunda con ese A, le voy a poner L1. Porque si no, después ustedes se van a equivocar. L1 y acá le voy a poner L2. Entonces decimos L1 menos L2
todo eso sobre B. De esa manera también podemos calcular el ángulo. Es el mismo ángulo que hemos visto acá, que es X sobre A. Profe, ¿y por qué? Porque tenemos justamente esos datos. Entonces decimos así. Tita es igual. ¿Quién es L1? 3X. Menos. ¿Quién es L2? X. Y todo eso sobre el espacio entre las dos longitudes de arco. ¿Y quién es? B. Restamos y vamos a tener 2x sobre b. Le vamos a poner expresión 2 o ecuación 2. Como es el mismo ángulo, lo igualamos para obtener lo que nos están pidiendo. Igualando. Igualando 1 y 2. Expresión 1 y expresión 2. ¿Qué vamos a tener entonces? X sobre A es igual a ¿quién? A 2X sobre B. Simplificamos las X. Simplificamos las X. ¿Qué nos queda? Nos va a quedar entonces 1 sobre A es igual a 2 sobre B. Pero me piden hallar A sobre B. Y de acá despejamos para calcular A sobre B. Luego decimos lo siguiente. A este 1 lo divide 2. Pasamos a dividirlo 1 sobre 2. Y este pasa hacia el otro lado. A sobre B. Repito. 2 pasa a dividir al 1 y A pasa donde estaba justamente el 2. Entonces, lo hemos dejado en función a lo que nos están pidiendo A sobre B. Entonces, A sobre B, ¿cuánto será? 1 medio. Respuesta. A sobre B, 1 medio. Resuelto el problema aquí.